Muy buenos días, jóvenes. Estamos aquí de nuevo para continuar con nuestro programa de farmacología. El día de hoy vamos a revisar lo relativo a trimethoprim y sulfamethoxazol, que lo abreviamos con estas siglas de trimethoprim, sulfamethoxazol, y vamos a revisar también lo que son las quinolonas. Vamos a iniciar hablando de las sulfamidas y el trimethoprim, porque estos dos fármacos se manejan en forma conjunta. Vamos a explicar más adelante el por qué. En relación a las sulfonamidas, estos fueron los primeros fármacos efectivos administrados por vía general para prevenir y curar infecciones bacterianas en los seres humanos. Antes pues no se contaba casi con ningún medicamento, pero las sulfas empezaron pues se crearon, se generaron y empezaron a tener buen resultado, al igual que uno de los primeros fue la penicilina también. Respecto a la estructura química de las sulfonamidas, como aquí lo mencionamos, son derivados de la sulfanilamida, estructuralmente similar al ácido paraminobenzoico, o sea, el PABA, que es un cofactor requerido por las bacterias para la síntesis de ácido fólico. Eso quiere decir que una bacteria necesita ácido fólico para formar su ADN. Y como esos pasos previos, digamos, de forma bioquímica, se va a necesitar el ácido paraminobenzoico, el PABA, para terminar formando, en realidad, pues hacer la síntesis de todo lo que es el ADN. Entonces las sulfas son derivados de sulfanilamida, estructuralmente muy similares al PABA, que es un cofactor requerido por las bacterias. Entonces ahí va a estar el mecanismo de acción. Vamos a indicarlo en un momento más. Aquí tenemos un primer acercamiento. Tenemos el ácido paraminobenzoico. Este se transforma en ácido dihidrofólico y posteriormente se trastorna en ácido tetrahidrofólico, dando lugar a algunas purinas. ¿Se acuerdan las purinas? Adenina, citosina, guanina. Y esto nos va a dar lugar al ADN o DNA. Para que el ácido paraminobenzoico se transforme en ácido dihidrofólico se necesita que actúe esta enzima, que es la dihidroteroato sintasa. Dihidroteroato sintasa. Y para que el ácido dihidrofólico se transforme en ácido tetrahidrofólico, necesitamos dihidrofolato reductasa. Pero vemos que las sulfas, por ejemplo, compiten con el ácido paraminobenzoico e inhiben a esta enzima también. Entonces desde un primer momento ya no estaría formándose ácido dihidrofólico y la bacteria tendería a morir. El trimethoprim inhibe a la dihidrofolato reductasa y entonces el ácido dihidrofólico ya no se transforma en ácido tetrahidrofólico y harían falta también las purinas para formar el ADN o DNA. Entonces vemos que las sulfas y el trimethoprim actúan a dos niveles. Esto va a tener un efecto claro en la sensibilidad ante las bacterias. Vamos a hablar ahora un poquito, vamos más adelante a repetir un poco esto del mecanismo de acción, pero ahorita vamos a hablar un poquito de la absorción, el destino y la excreción. Las sulfonamidas se absorben rápidamente en el intestino, o sea que son bien absorbidas por vía oral. Se absorbe entre el 70 y el 100% de una dosis oral, o sea que la absorción es bastante alta.
La concentración plasmática máxima la vamos a alcanzar en 2 a 6 horas. Ya hemos mencionado muchas veces que esta concentración plasmática de 2 horas, por ejemplo, no quiere decir que cada 2 horas vamos a dar el medicamento, sino los medicamentos marcan una curva y cuando alcanzan una curva de concentración mínima, después empieza a bajar. Entonces es ahí cuando tenemos que dar una segunda dosis. Usualmente trimethoprim, sulfamethoxazol van a venir en conjunto, unido ya lo que son las sulfas con el trimethoprim, y generalmente los vamos a dar cada 12 horas. Se va a distribuir las sulfas en todos los tejidos del cuerpo, o sea que va a tener buena presencia, no como algunos otros medicamentos, y penetra fácilmente el líquido pleural, peritoneal, sinovial, o sea en articulaciones, ocular, que es muy importante, vamos a mencionar ahí algunas sulfas que tienen mucho uso ocular, con una concentración de 50 a 80% de la concentración plasmática. O sea que como mencionábamos que la concentración plasmática podía estar más o menos en un 50%, entonces en ojo podría estar por ejemplo en un 25%, o alcanzar hasta un 100% la concentración plasmática, pues estaría en un 50%, o le sacaríamos el 80% a ese 100, y eso sería también la concentración que tendríamos en estos tejidos. Pero si es una buena concentración. ¿Qué reacciones adversas podemos tener de las sulfonamidas? Pues nos forman cristales, que al final de cuentas eso nos daría cálculos renales. Hipersensibilidad, eso es muy común, bastante común que nos dé reacciones alérgicas a las sulfas. Anemia hemolítica. Y este trastorno, que ustedes lo van a ver más cuando estén en pediatría, que es el kernicterus, que es por una retención de bilirrubina y que afecta el cerebro del bebé. Estas son algunas de las reacciones a sulfonamidas. ¿Qué clases de sulfonamidas tenemos? Pues tenemos de absorción y excreción rápida. Tenemos algunas que se utilizan por vía tópica y tenemos de acción prolongada. Dentro de lo más común de absorción y excreción rápida, sulfisoxazol, sulfamethoxazol, que es el que combinamos con trimethoprim, y sulfadiazina. Lo que más vamos a usar es sulfamethoxazol, por eso lo tengo ahí subrayadito. Y lo que usamos, por ejemplo, de vía tópica es la sulfacetamida. Esto se usa bastante, o por lo menos hasta hace poco aparecían bastantes ungüentos oftálmicos que tenían sulfacetamida. La sulfadiazina argéntica, que se utiliza bastante, casi es el único tratamiento específico que hay, por ejemplo, para quemaduras. La quemadura en la piel, más cuando es de primer grado, que es, por ejemplo, cuando uno va a la playa y se quema con el sol, pues es una quemadura de primer grado, eso arde mucho, como muchos habrán ya experimentado. Y las de grado 2 también son muy dolorosas. Cuando uno utiliza sulfadiazina argéntica, que se conoce en el mercado como sulfa plata, es como que le aplicaran a uno un bálsamo, así en la parte de la quemadura, y se siente un alivio, pero sensacional, pues es muy agradable el alivio que uno siente. Por eso debería estar esto entre los fármacos de emergencia, por ejemplo, para tratar quemaduras. Y tenemos también de acción prolongada la sulfadoxina, que casi no se utiliza. Y había dejado a un lado estas que se absorben y actúan poco en la luz intestinal. Ahí tenemos la sulfasalacina. Esto se utiliza por algunos gastroenterólogos en algunos problemas de intestino. Por ejemplo, en alguna colitis eosinofílica o en alguna ileitis regional, también se puede usar sulfasalacina.
Ahora hablemos del sulfametoxazol específicamente. Es un análogo del sulfisoxazol. Tiene una velocidad de excreción urinaria y eliminación urinaria más lenta, o sea que se acumula en vías urinarias. Por eso es que es utilizado para infecciones generales y urinarias. Tenemos aquí subrayado urinarias porque se acumula y se elimina bastante bien por la orina. Entonces nos va a servir el sulfametoxazol, pero como lo he estado mencionando, lo vamos a usar asociado a trimetopin, básicamente por el mecanismo de acción que vamos a insistir en esto. Esta es la fórmula química del trimetopin, que es una diaminopirimidina. Realmente no nos interesa mucho la formulación química, más o menos los usos que le podemos dar. Vamos a leer literalmente esto y después vamos a ver una imagen para ver cómo es el mecanismo de acción del trimetopin. Inhibe la dihidrofolato reductasa, impidiendo la reducción del dihidrofolato para formar ácido tetrahidrofolato. El trimetopin es 50.000 a 100.000 veces más activo contra dihidrofolato reductasa bacteriana que contra la dihidrofolato reductasa humana. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estábamos mencionando que ya no se formaría ácido fólico. Y ustedes vieron, por ejemplo, cuando revisamos las vitaminas, pues que el ácido fólico es una parte muy importante, incluso en el embarazo es sumamente importante para evitar los problemas de anomalías del tubo neural. Uno pensaría entonces que si va a dar trimetopin y este va a actuar sobre la dihidrofolato reductasa, pues puede afectar al ser humano. Pero ahí estamos mencionando que es más activo unas 50.000 o 100.000 veces contra la dihidrofolata bacteriana que contra la dihidrofolato reductasa humana. Y por supuesto va a variar con la dosis. Entonces la dosis que vamos a utilizar para atacar a las bacterias pues casi no va a tener ningún efecto lesivo o muy dañino sobre el ser humano. Aunque vamos a ver ahí algunos de los efectos adversos también que nos pueden dar y que estarían relacionados con esto. Esta es otra imagen del esquema anterior que presentaba. El ácido paraminobenzoico se va a transformar en folato, dihidrofolato, después tetrahidrofolato, síntesis de timidilato o otras purinas, y esto va a dar el ADN. Como habíamos mencionado, las sulfamidas van a impedir que el ácido paraminobenzoico compite con el ácido paraminobenzoico para transformarse en dihidrofolato y inhibe a la dihidroteroato sintasa. Y el trimetopin inhibe a la dihidrofolato reductasa. O sea que tenemos dos niveles de acción. Al inhibir el trimetopin a la dihidrofolato reductasa, el folato ya no pasa a tetrahidrofolato y obviamente pues no vamos a tener purinas ni vamos a tener ADN. Entonces la bacteria tiende a morir. Veamos aquí cómo es que en conjunto va a actuar el trimetopin sulfametoxazol. Aquí tenemos un número de bacterias eh, arbitrarios, ¿verdad? Es un número de 0 bacterias hasta 100 bacterias. Y aquí tenemos en función del crecimiento en horas. Si tenemos una infección bacteriana y no usamos ningún fármaco, pues las bacterias van a llegar a su expresión máxima, un 100%, ¿verdad? O un número de 100. Si usamos trimetopin, que aquí está ejemplificado con el color rojo, trimetopin solo, pues más o menos un 60% o un 65% de crecimiento de bacterias. Y si utilizamos sulfametoxazol, un poquito más bajo, 55-60% de crecimiento de bacterias. Pero veamos también que si tenemos ya unidos ambos fármacos, trimetopin sulfametoxazol, el crecimiento bacteriano va a ser mínimo, posiblemente un 10-15% al cabo de las horas. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el usar combinados trimetopin sulfametoxazol porque tiene un doble mecanismo de acción,
hablamos de un sinergismo. Cuando hablamos de sinergismo quiere decir que dos fármacos asociados tienen mejor acción que si lo usáramos a cada uno por separado. Desde el punto de vista matemático, por ejemplo, diríamos un fármaco más otro fármaco, 1 más 1 serían 2, pero en este caso no. En este caso sería un fármaco más otro fármaco, 1 más 1 sería 3 o tal vez 4, porque estamos viendo que ambos fármacos ya combinados pues disminuyen mucho el crecimiento bacteriano. Esto se refiere a las aplicaciones clínicas o terapéuticas que va a tener el trimetopin sulfametoxazol, que también se le denomina como cotrimoxazol. Lo podemos utilizar, por ejemplo, contra estafilococo aureus resistente a meticilina. El cotrimoxazol, o sea, trimetopin sulfametoxazol, es efectivo para infecciones cutáneas y de tejidos blandos por estafilococo resistente a la meticilina. ¿Se acuerdan que la meticilina era o es una penicilina semisintética? Entonces vamos a poder usar cotrimoxazol, o sea, trimetopin sulfametoxazol, cuando hay un estafilococo aureus resistente. Aunque por supuesto existen otras alternativas terapéuticas, como podría ser alguna de las mismas quinolonas que vamos a ver enseguida, o también algunos de los betalactanos. Contra infecciones respiratorias, el cotrimoxazol, combinación de trimetopin sulfametoxazol, es efectivo contra hemófilos influenza, que es una bacteria gram negativa que puede causar infecciones respiratorias, principalmente en niños y en adultos, principalmente de tercera edad. Lo siguiente, la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Esto es muy importante porque es la neumonía específica que se va a dar en pacientes que están sufriendo de VIH. Entonces, neumonía por Pneumocystis jirovecii es una infección oportunista que complica al SIDA, y el cotrimoxazol, combinación de trimetopin sulfametoxazol, es el fármaco de elección, tanto para tratamiento como para profilaxis. La profilaxis con cotrimoxazol se recomienda para pacientes infectados con VIH con menos de 200 células CD4 por mililitro. También vamos a usar cotrimoxazol en la listeriosis, principalmente septicemia y meningitis causada por Listeria monocytogenes. Aquí podemos utilizar ampicilinas o utilizamos cotrimoxazol, o sea, la combinación de trimetopin sulfa. En infecciones prostáticas y urinarias, trimetopin se va a concentrar, como lo habíamos mencionado, en los líquidos prostáticos y vaginales, lo que lo hace efectivo para tratar infecciones en estos sitios, infecciones urinarias principalmente. Las infecciones urinarias crónicas responden muy bien a cotrimoxazol, sea trimetopin más sulfa. Más adelante vamos a hablar también de otros fármacos que podemos utilizar para esto, para infecciones urinarias crónicas. En infecciones gastrointestinales, esta combinación de trimetopin sulfametoxazol, o sea, el cotrimoxazol, es útil en el tratamiento de shigellosis y salmonela que no sea salmonela típica, sea una salmonelosis, aunque también se dice en la literatura que el utilizar algún fármaco en salmonelosis pues más va a prolongar la enfermedad que curarla. Y en Salmonella typhus, que propiamente la que nos causa tifoidea, no se recomienda trimetopin sulfa. Ahí actualmente utilizamos posiblemente una ciprofloxacina, que sería más útil. Antiguamente se usaba mucho cloranfenicol, pero ahora ya se dejó de lado. Aunque el fármaco, como lo menciona aquí, es efectivo en el manejo de pacientes portadores de Salmonella typhus. Esa es otra situación especial, ahí sí podríamos utilizar trimetopin sulfametoxazol. Entonces, resumiendo los usos terapéuticos, tenemos en infecciones urinarias, principalmente infecciones urinarias no complicadas, infecciones gastrointestinales, principalmente shigellosis,
salmonelosis que no son Salmonella typhi y en pacientes portadores de Salmonella typhi. Y en infecciones respiratorias, como habíamos mencionado, muy útil, por ejemplo, para los pacientes que tienen neumonía por Pneumocystis jirovecii, pacientes con SIDA, o niños y adultos de tercera edad que presentan hemófilos influenza. Vamos a hacer énfasis en lo que es el tratamiento de Pneumocystis jirovecii. Aquí vamos a utilizar dosis altas. Generalmente, los pediatras quienes más hacen cálculos por kilo de peso pueden calcular, en este caso estamos hablando de Pneumocystis jirovecii, pero también para otros tipos de infecciones urinarias, por ejemplo, los pediatras calculan por kilo de peso. En este caso, de Pneumocystis jirovecii, vamos a dar de 15 a 20 miligramos por kilo al día de sulfametoxazol y de 75 a 100 miligramos por kilo al día de trimethoprim. Entonces lo que hacemos es que calculamos uno de los dos. Puede ser, por ejemplo, sulfametoxazol y ya prescribimos qué vamos a usar, por ejemplo, si es una suspensión o en un adulto que podría ser una tableta, ¿verdad?, de trimethoprim sulfametoxazol. Uno, al calcular cualquiera de los dos fármacos, sulfametoxazol o trimethoprim, ya sabe que la formulación galénica, digamos una tableta, una suspensión, un jarabe, pues ya viene en tal proporción que va a ser la adecuada. No tenemos por qué calcular los dos fármacos. En la profilaxis contra este Pneumocystis jirovecii, por ejemplo, utilizamos 160 miligramos de trimethoprim y 800 miligramos de sulfametoxazol por día o 3 veces por semana, dependiendo del cuadro clínico. Generalmente, esto se conoce como trimethoprim sulfametoxazol forte. Voy a mencionar la marca porque es muy común, el Bactrim forte es muy común y lo utilizamos en esta proporción, 160 miligramos de trimethoprim por 800 de sulfametoxazol, y se utiliza una tableta cada 12 horas, ya sea en este caso de Pneumocystis jirovecii por día, 3 veces por semana, porque estamos haciendo una profilaxis. Cuando es un tratamiento específico, pues va a ser cada 12 horas por unos 5 o 7 días, por ejemplo, para una infección urinaria no complicada y que sea sensible a trimethoprim sulfa. Esta es una imagen que solo la traje porque es llamativa, es importante. Aquí tenemos infiltrados neumónicos, una neumonía en un paciente con SIDA. Aquí tenemos otros grandes infiltrados neumónicos, infiltrados menores, por estos otros lados del lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, neumonía por Pneumocystis jirovecii. Habíamos dicho que tenía algunas reacciones adversas, por ejemplo, puede existir anemia megaloblástica. Se recuerdan que aquí cuando hablamos de anemia, pues vimos que tenía mucho que ver el ácido fólico y la vitamina B12. Cuando existe una deficiencia previa de folato, pues obviamente que el trimethoprim sulfa que va a actuar a este nivel de la formación del ácido fólico, pues nos puede dar una anemia megaloblástica. Es poco común. Ictericia leve y transitoria, quiere decir que cuando uno quita el fármaco, pues esto desaparece también. Glositis, estomatitis, dermatitis exfoliativa y lo más grave dentro de estas reacciones alérgicas que estoy mencionando, el síndrome de Stevens-Jones. Glositis, estomatitis, dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson son reacciones alérgicas. El síndrome de Stevens-Johnson es delicado, el paciente como que se le empezara a desprender la piel y puede incluso llegar a fallecer. Supimos el caso de un paciente que falleció por esto. Recientemente pues todavía mencionábamos el nombre, fue una persona muy conocida aquí en Quetzaltenango, pero ahora ya pasaron muchos años, no vale la pena, ustedes ya no tienen esa referencia porque son demasiado jóvenes. Bueno, sistema nervioso central, pues nos puede dar cefalea, depresión, alucinaciones. Dentro de las regiones hematológicas, una anemia plástica, anemia hemolítica, anemia macrocítica,
y una coagulopatía. Entonces hay que tener en cuenta estas reacciones adversas del cotrimoxazol, o sea, la combinación de trimethoprim, sulfametoxazol. Y entramos a ver la segunda parte de nuestra clase, que son las quinolonas. Las quinolonas, pues a nosotros que somos los de mayor edad del claustro, nos ha tocado ver cómo muchos fármacos se han desarrollado. Ya mencionaba yo anteriormente que las sulfas pues fueron de los primeros fármacos que existieron. Cuando nosotros estudiamos pues en la carrera de medicina, pues ya estos fármacos existían. Pero no existían, por ejemplo, las quinolonas que empezaron a surgir ya cuando nosotros éramos recién graduados. O sea que muchas cosas las hemos visto surgir. Pensando en las enfermedades que han surgido últimamente, nos tocó vivir, por ejemplo, el surgimiento del VIH-Sida, que al principio se creía que era solamente en pacientes que tenían, que eran homosexuales, pero después se vio que no, que atacaba también a heterosexuales. Vimos también la venida o reemergencia, por ejemplo, de vibrio cólera, el cólera que antes había existido pero había desaparecido y de nuevo volvió a surgir. Fue como una epidemia que se le tuvo mucho miedo también durante algún tiempo. Después también vimos resurgir y venir el dengue, que también era poco en nuestro medio. Después apareció Zika, chikungunya y ahora pues el COVID, ¿verdad? Ustedes sí han vivido el COVID y como eso pues uno va aprendiendo. Por ejemplo, yo les mencionara con el dengue pues al principio no se sabía ni qué hacer, igual con el cólera no se sabía qué hacer. Poco a poco se fue aprendiendo qué medicamentos podíamos usar. Con el COVID-19 pues estaba un poquito difícil la situación, pero por lo menos ya sabemos que las vacunas son efectivas y esa es una forma de actuar. Entonces estos bien, que las fluoroquinolonas tenemos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación. Más tendemos a hablar de generaciones cuando estamos hablando de cefalosporinas, pero por costumbre ya se ha hecho habitual que uno hable también de generaciones cuando está hablando de quinolonas o las fluoroquinolonas, que también así se les conoce. Entonces tenemos, por ejemplo, primera generación, ácido malidíctico, segunda generación, ciprofloxacina, norfloxacina o floxacina, quinolonas de tercera generación, levofloxacina y quinolona de cuarta generación, moxifloxacina. Realmente de estas de segunda generación prácticamente ya solo se está utilizando ciprofloxacina. En color rojo tenemos algunos nombres comerciales, pero hay muchos de estos nombres comerciales. Posiblemente el más que se sigue utilizando mucho es este nombre comercial para moxifloxacina. Entonces recuerden pues que tenemos de primera a cuarta generación y sucede un poco parecido a lo que es la generación de cefalosporinas en cuanto a la sensibilidad de las bacterias al antibiótico. Esto es muy llamativo, es bastante complicado el mecanismo de acción, tal vez el mecanismo de acción más complicado de todos los antibióticos. Aquí tenemos la pared y una bacteria, la pared celular de una bacteria y cromosoma, por ejemplo, de E. coli. Aquí tenemos este cromosoma que estamos viendo, ya lo tenemos plegado y después hablamos de un cromosoma súper enrollado. Vamos a ver de acuerdo a las, a las letras para que ustedes vayan siguiendo la secuencia. En la secuencia A dice, es un diagrama convencional utilizado para representar una célula bacteriana y su cromosoma, por ejemplo, E. coli. Obsérvese que el cromosoma de E. coli tiene 1300 milímetros de longitud y está contenido en una envoltura celular de 2 micrones
por 1 micrón. Esto es equivalente de manera aproximada a 50 metros de algodón plegado en una caja de fósforo. Ya imagínense que aquí tenemos 50 metros de algodón, equivalente, digamos, a 50 metros de algodón, y metido en el equivalente a una caja de fósforo. Entonces, como que estaría todo muy apretado. Para hacer eso posible, entonces en el inciso B, vemos que hay un cromosoma plegado alrededor del núcleo de ARN. Aquí está alrededor del núcleo del ARN, está el cromosoma plegado. Y luego interviene la ADN girasa. La ADN girasa lo que hace es un super enrollamiento de este cromosoma, como se indica en el inciso C. Se super enrolla por la ADN girasa o topoisomerasa 2, que también así se le conoce, y se logra este super enrollamiento. Las quinolonas van a inhibir la ADN girasa y entonces ya no habría super enrollamiento y la bacteria tiende a morir también porque necesita hacer este super enrollamiento para poder hacer que sea bien contenido el ADN o el ARN, como sea, dentro de lo que es el espacio o dimensiones de la bacteria. Realmente muchas células desarrollan este proceso de superenrollamiento. Aquí lo estamos mostrando, este es el esquema químico de ciprofloxacina. Aquí lo vemos como ciprofloxacino, esto es común en los libros que nos hablen, digamos, en un sentido masculino. Moxifloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, pero en nuestro medio más común con A, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina. Aquí tenemos en el inciso B, diagrama esquemático de izquierda, la doble hélice, y tenemos la doble hélice en forma súper enrollada. Aquí tenemos la doble hélice. En esencia, la ADN girasa, la topoisomerasa 2, desenrosca el superenrollamiento positivo, ya que se ha dado un superenrollamiento positivo que ha producido el ARN, que aquí no se muestra. Y se introduce un superenrollamiento negativo. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, gracias a la acción de la ADN girasa, este enrollamiento se transforma en un superenrollamiento plegado, que es lo que decíamos, para que pueda contenerlo la pared celular. Y la quinolona pues va a inhibir a la ADN girasa, ya no hay superenrollamiento. Aquí mostramos realmente lo que sucede microscópicamente. La mitad izquierda del círculo se dobla sobre la mitad derecha. Aquí estamos viendo cómo está pasando sobre esto. Originalmente tenemos el cromosoma así, hay un enrollamiento pasando sobre la mitad derecha. Después esta mitad posterior de la hélice se rompe, se extiende. Aquí vemos cómo se rompe, vemos un espacio ahí que nos está indicando que esto está roto. Y la ADN girasa logra un super enrollamiento y cierra de nuevo lo que se había roto o extendido. Entonces vemos que aquí está roto y como que está pasando por abajo. Este es un sentido positivo. Y después pasa por encima, que es un sentido negativo. Entonces vemos que aquí como que ya se volvió otra vez a formar el superenrollamiento gracias a la ADN girasa. Las fluoroquinolonas, las quinolonas, inhiben a la ADN girasa, impidiendo el superenrollamiento. Y de esta manera la bacteria ya no puede tener adecuadamente su ADN y muere. Hay muerte celular. Por eso les decía que esto es de los mecanismos más complejos, porque hemos visto cómo actúan los betalactámicos, los antimicóticos, que tienen un mecanismo de acción mucho más fácil de comprender que esto. Y yo lo estoy haciendo aquí de manera muy general, porque si me pongo a explicar cómo es que se lleva a cabo el enrollamiento y el superenrollamiento, pues ya nos complicamos mucho más. Pero basta con saber que la
La quinolona pues inhibe el ADN quirasa, impidiendo el superenrollamiento del ADN. Ahora hablemos de la sensibilidad bacteriana. Hablábamos de la primera generación de quinolonas, por ejemplo el ácido nalidíctico. Las quinolonas de primera generación, vamos a leer esto, las quinolonas de primera generación, menos usadas en la actualidad, tienen actividad moderada contra gram negativos. Alcanzan concentraciones séricas mínimas y se limitan al tratamiento de infecciones no complicadas de las vías urinarias. Casi ya no se utiliza ácido nalidíctico. Lo que estaba comentando hace un rato, que lo usábamos, por ejemplo, para infecciones crónicas, en que tiene que uno usar durante mucho tiempo, por algún motivo, principalmente anatómicos, y principalmente en mujeres se dan infecciones crónicas. También puede ser en hombres, por ejemplo, por prostatitis. Y se utiliza a veces ácido nalidíctico por un largo tiempo. O se puede usar antisépticos urinarios, hay uno conocido como metenamina, que se utiliza también frecuentemente por los urólogos, metenamina. Entonces las de primera generación tienen actividad moderada contra los gram negativos, ahí incluimos, por ejemplo, E. coli, que nos va a dar infección urinaria. Las de segunda generación, la ciprofloxacina, vamos a leer esto, las fluoroquinolonas de segunda generación tienen actividad ampliada contra gram negativos y muestran alguna actividad contra gram positivos y microorganismos atípicos, como podría ser un Mycoplasma pneumoniae o una Chlamydia pneumoniae, que nos pudieran dar neumonías atípicas. Básicamente, ciprofloxacina lo vamos a utilizar en general contra bacilos gram negativos. Por ejemplo, E. coli, infecciones urinarias. Ya habíamos mencionado que podía ser también trimetoprim sulfamethoxazol. Muchos médicos actualmente pues prefieren usar de una vez ciprofloxacina sobre gérmenes gram negativos. Neisseria gonorrea también, un germen gram negativo. Y también hemófilos influenza, por ejemplo, podría ser. Tercera generación, levofloxacina. Las de tercera generación conservan actividad ampliada contra gram negativos, o sea que mantienen su actividad contra gram negativos, pero tienen una mejor actividad contra microorganismos atípicos como Mycoplasma o Chlamydia y bacterias gram positivo específicas. Levofloxacina tiene muy buena acción, por ejemplo, en infecciones pulmonares causadas por cocos gram positivos, en sinusitis, porque hay a veces una combinación de gérmenes gram positivos, algunos anaerobios también posiblemente. Levofloxacina funciona muy bien. Y de cuarta generación, moxifloxacina. Los de cuarta generación tienen mejor cobertura contra gram positivos, o sea que tienen mucha mejor cobertura incluso que la levofloxacina, pero se debe de reservar, como muchas veces lo he mencionado. No va uno a disparar a un zanate, un pajarito con un cañón. Hay que utilizar el antibiótico más adecuado. Entonces, moxifloxacina lo vamos a reservar cuando necesitemos realmente contra un germen que nos está mostrando resistencia a un gram positivo. Y conserva la actividad contra los gram negativos y gana cobertura contra anaerobios. Nos puede funcionar muy bien contra gérmenes anaerobios. Aquí vemos algunas aplicaciones prácticas clínicas. En el carbunco, por Bacillus anthracis, la ciprofloxacina es el fármaco de elección para profilaxis posterior a la exposición y para el tratamiento de carbunco. Otras opciones incluyen la doxiciclina, que es una tetraciclina. En infecciones urinarias ya habíamos mencionado que ciprofloxacina tal vez sería la de mejor cobertura dentro de las quinolonas, porque ya mencionamos también que trimetoprim sulfa podría ser. Entonces, ciprofloxacina y levofloxacina son eficaces para tratar infecciones no complicadas y complicadas de vías urinarias. Infecciones respiratorias resistentes.
Levofloxacina a menudo es eficaz contra infecciones que no reaccionan a antibióticos beta-lactámicos. Por ejemplo, hay resistencia a amoxicilina, ácido clavulánico, pues podemos utilizar levofloxacina. Por supuesto que ahí tendríamos la opción de otros beta-lactámicos como las cefalosporinas o incluso los carbapenems y monobactams también pueden ser. La ciprofloxacina no es la primera elección para neumonía o sinusitis porque tiene muy baja actividad contra el Streptococcus pneumoniae, un agente causal común. En este caso, contra el Streptococcus pneumoniae, estaríamos prefiriendo levofloxacina o incluso moxifloxacina. Levofloxacina y moxifloxacina se conocen como fluoroquinolonas respiratorias debido a su actividad muy buena contra Streptococcus pneumoniae. Aquí también podríamos considerar el uso de penicilina. Ahí va a depender un poco del criterio médico. Y contra infecciones del aparato digestivo. Ciprofloxacina puede ser incluso tratamiento para Salmonella typhi. Y también puede ser para las infecciones de tipo gastrointestinal, así aguda, que uno sospeche que está producido por cualquier otro germen, como podría ser, por ejemplo, una E. coli. Entonces tenemos ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, que vamos a utilizarlo por vía oral. Realmente es lo que más utilizamos, aunque podemos tener también ciprofloxacina, levofloxacina o floxacina por vía intravenosa. Lo más frecuente es que utilicemos la vía oral, incluso en un paciente hospitalizado. Salvo que el paciente esté bastante mal, pues utilizaríamos una vía intravenosa. Esto es importante, los metabolitos van a aparecer en la bilis. A veces hay pacientes que tienen una colecistitis aguda y los cirujanos muchas veces no quieren operar a un paciente que está con una colecistitis aguda porque a veces se deforma la anatomía de ese sitio y entonces se da un antibiótico que en este caso podría ser ciprofloxacina, cuyos metabolitos van a aparecer en la bilis y va a lograr que no haya crecimiento bacteriano y que haya un proceso de desinflamación. En tanto, en 3 semanas, 4 semanas, ya el cirujano se decide hacer una colecistectomía, quitar la vesícula. Y los metabolitos también aparecen en la orina, se van a acumular y nos va a ser útil para infecciones urinarias, como ya lo hemos estado mencionando. ¿Qué efectos secundarios tenemos? Pues nos pueden provocar diarrea, náuseas, cefalea, mareos, nefrotoxicidad, insomnio es otra cosa importante, insomnio, que aquí no está muy indicado, y ruptura del tendón de Aquiles. Aquí se mira un poquito ejemplificado una ruptura del tendón de Aquiles. Esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta principalmente en pacientes jóvenes que tienden a caminar, a correr, a hacer ejercicio, que mientras estén tomando quinolonas, pues hay que restringir el ejercicio físico porque pueden tener una ruptura espontánea del tendón de Aquiles. Y esto puede persistir hasta 6 meses después de haber tomado una quinolona. O sea que es muy importante tener en cuenta esto para prevenir rupturas del tendón de Aquiles. Como les digo, más en jóvenes que son los que tienen una mayor actividad. Pero por supuesto se puede dar en pacientes adultos también. Y con esto terminamos, jóvenes. Recuerden, están prohibidas las fiestas porque está proliferando la variante Delta del coronavirus y esto nos puede causar mucho daño. Les recuerdo que siempre revisen su libro. Lo que damos en las clases pues es lo que más nos va a servir para la vida práctica. Pero es importante seguir revisando nuestro libro para poder tener una mejor información, una información más completa. En la próxima clase vamos a terminar ya con los antibióticos. Ya estamos en la recta final del año. Fue un gusto saludar a los jóvenes. Que pasen ustedes muy buen día.